¿Estás a favor o en contra de cambiar los significantes? Porque ahorita, por ejemplo, los movimientos como el lenguaje inclusivo busca precisamente cambiar los significantes. O sea, me parece complejo hablar de ello, ¿no? Porque, digo, ahí tendrías que determinar, y digo, tú sabes mi postura filosófica, yo soy muy materialista. A mí me parece que el mundo de las cosas cambia el mundo de las ideas y no al revés. O sea, es realmente cambiando nuestro actuar en el mundo que podemos cambiar lo significado por el significante mande. Entonces, o sea, por eso se me hace interesante pensar que son los actos, es nuestra actuación en el mundo lo que le da contenido a las palabras que usamos para describirla. Entonces, si nosotros a fin de cuentas cambiamos nuestra actitud y nuestras acciones hacia cómo nos comportamos como mexicanos frente a otras nacionalidades, eso resignifica, o más bien cambia el contenido de la palabra mande. Entonces no es tanto de que, es que no sirve nada si sigues comportándote igual y sigues actuando igual, nada más le pones otro nombre. Sí. No sirve nada. Más bien lo que tienes que hacer es cambiar la manera como actúas, tu comportamiento, tu actitud hacia el ser o no ser servicial y cómo ser o no ser servicial para que cambie el contenido del significante mande. Y no simplemente llamarla una flor por otro nombre. Sí. Va a ser la misma flor, va a oler igual. Pero luego si en la malla del lenguaje hay una carga muy fuerte ante esos significantes, como por ejemplo si te ponen pendejo, totalmente. Pues lo intentas sobreescribir, pero sigue estando muy presente la carga del significado. Absolutamente. Aparte, ¿por qué? Porque el lenguaje es profundamente social. Uh-huh. Entonces, obviamente tú, estas cargas del lenguaje es algo que tú tienes que rebatir o reflejar al tratar de comunicarte con otro. Tú no puedes de la noche a la mañana decir, no, güey, pendejo es un cumplido. Es de que, ¿cómo, güey? O sea, ¿en qué mundo pendejo es un cumplido? Nunca. O sea, a lo mejor en 300 años, si trabajamos, o sea, si cambiamos la forma de actuar y lo trabajamos, pues a lo mejor pendejo eventualmente va a ser un cumplido. Pero luego te vas a Argentina, no que pendejo es otra cosa completamente distinta. Exactamente. Y ahí evidencia el contexto. Y lo distante, porque sí, si tú te mueves geográficamente, coincide en moverte geográficamente en la malla dentro del lenguaje, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el contenido histórico, con el contexto, todos los factores contingentes, la manera como se usa la lengua. O sea, y ahí es donde está rara nuestra relación con el lenguaje, porque de la misma manera que el lenguaje nos habla, porque nosotros nos sentimos significados por el lenguaje, pero al mismo tiempo son nuestros actos en el mundo y nuestra relación con el mundo lo que le da sentido a lo que es ser representado. Claro. Entonces es la relación dialéctica, de nuevo, entre idea y materia, entre cómo actúas y la nomenclatura que le pones a tus actos. Entonces, o sea, me parece muy interesante. La verdad es que es una gran pregunta, la pregunta sobre el mande. Creo que lo que deberíamos de tratar a lo mejor es de ser un poco más críticos y más racionales de la manera y lo que significa esa palabra históricamente para nosotros. Porque digo, yo te lo digo como extranjero. Y si es verdad que, por ejemplo, que el mexicano, más allá de la palabra mande, o sea, es común del mexicano, mi casa es tu casa. ¿Sabes? O sea, hay un aspecto positivo en la receptibilidad y en la amabilidad del mexicano, pero también puede ser percibido como una actitud hasta cierto punto agachista. Claro. De, oye, pues no mames, ¿cómo que mande, güey? Pues no trabajas para mí. O sea, no eres mi esclavo. Entonces, y ve algo raro. Y también se presta mucho, y eso, justo esta reflexión, en el primer libro que saqué, El México Lindo y Querido Diario, me quedó muy claro que existe esta parte muy cálida del mexicano, incluso muy empática, a lo mejor del latinoamericano, pero muchas veces eso pone el mantel para que se aprovechen de esa amabilidad y se generen estas relaciones pues explotativas. Fíjate que o sea, qué raro, güey. Platiqué esto con un amigo en África, ahora que estuve en el viaje, con un chavo que nos estaba llevando allá. Y él decía que solo en su país, en Ghana, habían más de 60 idiomas. No mames. 60 idiomas. Digo, ¿cuántos idiomas hay también en México? Muchísimos. No creo que tantos, pero había 60 idiomas en un país chiquito, ¿ok? Oficiales habían 5. Idiomas oficiales, 5, en la capital, en Accra, en la capital de Ghana. Nada más en la capital 5. 5 idiomas, ¿ok? Y este güey dijo, yo hablo 7 para sobrevivir. O sea, porque algunos sí se parecen y otros son completamente distintos. Y él aprendió inglés en Inglaterra. Y él, por ejemplo, me decía, güey, es que está bien raro porque, por ejemplo, hay un idioma específico de una región de África que es un idioma muy violento. Estructuralmente es muy violento. O sea, todo el tiempo parece que se están insultando. Y él decía, güey, es que terminas todas las frases diciendo algo similar a motherfucker. Todas las frases las terminas insultando al otro vato. Entonces, como en Chile que dicen el huevón, ¿no? Ándale. Bueno, entonces parece, o sea, si tú eres de afuera y tú escuchas ese idioma, parece que se están insultando todo el tiempo, pero no, es como más estructural del lenguaje. Entonces aquí no es tanto el solo qué significa para el mexicano la palabra mande, sino obviamente al momento de entablar una conversación como mexicano usando el mande, cómo se percibe para los otros. Porque ahí ya no tiene tanto que ver con el significado que tú le des, sino como el otro te percibe. Afuera, claro. Que es muy difícil, o sea, que tienes que estar consciente del
del peso que tiene ese significante en la malla del contrario, ¿no? No hay manera, güey. Sí. No hay manera, porque el idioma solo falla. El idioma solo puede producir miles de sentidos, no puede producir uno solo. No hay manera que tú digas una frase que sea 100% objetiva, asertiva y que tenga solo una interpretación. Es imposible, el lenguaje no es para eso. Ahora, el concepto de describirte con significantes favorables te beneficia. Digo, creo que hemos hablado en este podcast de, por ejemplo, no recuerdo qué idiomas, y si tú lo dijiste, que hay el árabe. El árabe genera muchas veces, y hay videos, no sé si lo vimos aquí. Al Akbar. De que en noticieros empiezan a debatir y se empiezan o lo tuiteaste, no me acuerdo dónde lo vi. Voltean mesas y la madre. Sí. ¿Qué tan importante es definirte con significantes que para ti tengan una connotación positiva? Mira, yo creo que en el sentido del idioma, ¿okay? Y hablando de el proceso del lenguaje como una intención civilizatoria. O sea, usamos el lenguaje para mediar nuestra relación con los otros. ¿Okay? En ese sentido, si determinamos que ese es el objetivo del lenguaje, mediar la relación con los otros, me parece que mientras más rico, mientras más intencional, mientras más dinámico sea el proceso del lenguaje, mejor. Cuando el lenguaje se empieza a quedar estático, parado en el tiempo, muerto o demasiado autoritario, deja de fungir su función. Porque como la experiencia del mundo todo el tiempo está cambiando, el lenguaje que lo describe también debería de cambiar. Cuando nos aferramos a palabras antiguas, definiciones antiguas, que ya no son vigentes con nuestra experiencia actual del mundo, existen estos choques. De que, pues que yo soy noble. No, pues yo también soy noble, pero yo soy noble de 1800. Sí. ¿Sabes? Es como que, espérate, güey. O sea, yo no arrastro a mi esposa del cabello, güey. Sí. O sea, yo soy noble del 2022. El contenido del significante noble es otro. Lo que se hace con la nobleza hoy es diferente. Entonces, o sea, yo también digo mande, pero digo mande de una manera completamente diferente a como decían mande los mayas y los aztecas en su momento. Ahí terminamos ahora sí la sección. Chingón. Estuvo bueno, ¿no? Sí, güey.